Muy bien. Ya nada más vamos a tener dos clases para dar por concluido el curso, la del día de hoy y la del jueves. La del jueves ya sería pues, la última parte. Entonces aquí yo ya había hecho una especie de bosquejo de temas que deberíamos de conocer para el 14, o sea, hoy es 14, temas a cubrir. Está el ejercicio 16.2 de publicidad y venta, que tiene 12 datos bivariados. Ya se había hecho que se obtuviera la ecuación de regresión y se había pedido, si no lo hicimos, hoy lo hacemos, la suma de los cuadrados de los errores. Luego pasamos a hablar sobre temas de pruebas de hipótesis, algunas ideas. Les voy a presentar aquí un ejemplo de una situación análoga para un tablero de un automóvil y pues contestar las preguntas si se tiene una hipótesis, cómo se somete a prueba la hipótesis. Hay que hablar que existen dos tipos de error, hay que decir que hay algo para realizar la prueba que se llama estadísticas de prueba. Y entonces aquí se propondría que para regresión lineal se haga prueba de una hipótesis, la hipótesis de que el parámetro beta 1 es igual a un valor hipotetizado versus una alternativa. Eso lo vamos a ver, espero que alcance el tiempo en la sesión de hoy, y si no alcanzara el tiempo, en la sesión del jueves lo terminaríamos. Bueno, aquí está una fórmula que voy a hablar con detalles, cómo se realiza la prueba mediante una estadística de prueba, que es la que está señalada aquí. Se tiene que hablar de un modelo de distribución de probabilidad que se llama la distribución T. Eso lo vamos a ver en el día de hoy. Y luego, continuación del ejercicio 16.2 para probar una hipótesis. La hipótesis es, bueno, estoy refiriéndome nada más a ese ejemplo y esa mueblería y esos datos, la hipótesis de que la publicidad no sirve para modificar las ventas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Luego aquí están estas gráficas. Salud, profe. Gracias. ¿Cómo se llaman estas gráficas? Diagrama de dispersión. Correcto, muy bien. Y entonces aquí está el diagrama de dispersión y habría una pregunta: ¿qué puede decirse de beta 1, que es la pendiente de la recta que mejor se ajusta a los datos en este diagrama de dispersión? Así nada más a ojo. Y aquí tenemos otro diagrama de dispersión y la misma pregunta: ¿qué podría decirse acerca de beta 1? Bueno, ahorita estoy haciendo la panorámica de lo que se quiere ver. Luego, aquí está este símbolo que es sigma cuadrada, subíndice epsilon, eh, y corresponde a la variancia del error aleatorio. ¿Cómo se estima? Y la respuesta es con esta cantidad de aquí, que es una S cursiva, subíndice epsilon elevado al cuadrado. Le puse S cursiva para que no se confunda con una S mayúscula. Eh, Aquí está la manera que se hace. Ya se sabría cómo calcular la suma de los cuadrados de los errores de ajuste y se dividiría entre n minúscula menos 2, donde n es el número de datos que se tienen, o sea, el tamaño de la muestra. Luego aquí vendría otra pregunta sobre lo que sería la variancia de una estadística B1, que es la que habíamos visto para modelos de regresión, y la pregunta es cómo se estima esta variancia, y la respuesta se estima con esta fórmula que está aquí. Luego se introduciría una noción que es rápida: coeficientes de determinación, cómo se define,
y cómo se interpreta. Aquí estaría cómo se define. Eso lo vamos a comentar con detalles, por supuesto. Luego continuaríamos con el ejercicio 16.2. Ahí puse 16, es 16.2. Y se pediría que se calculara esa cantidad R cuadrada. Luego se podría decir que hay un programa de cómputo estadístico que se llama SPSS, que es muy poderoso y amigable. Si pudieran tenerlo, pues les serviría para ahorrarse cálculos. Bueno, eh, y finalmente aquí, este sería el último tema del curso, predicción de la variable y dado un valor particular de x en dos situaciones. Se quiere pronosticar cuánto va a valer y. Esa es una situación que la estoy poniendo aquí con inciso A minúscula. Y aquí para esto que hay que decir que esta notación es el valor esperado de y. Bien, entonces se diría que esto se realiza mediante lo que se llama una estimación puntual. Eso lo voy a comentar al ratito, si es que alcanza el tiempo hoy, más o menos el margen de error. Y hay una fórmula para calcular el margen de error, que es la que está aquí. No se asusten con la fórmula, porque una vez que la vean cómo se usa, creo que van a estar de acuerdo que es bastante sencillo. Esta sería la fórmula en el supuesto de A. Y aquí está otra fórmula, el supuesto de B, que se encerra en un circulito. Y aquí habría continuación del ejercicio 16.2. Subrayé aquí ejercicio porque no hay que confundir con el ejemplo. Hay el ejemplo 16.2, ejemplo 16.2, y hay el ejercicio 16.2. O sea que no se confundan, aunque los dos tienen el mismo número, uno es ejemplo y el otro es ejercicio. El ejemplo se refiere a los autos Toyota y el ejercicio se refiere a un presupuesto para gastos publicitarios y volumen de ventas. Entonces, el ejemplo, ese sí está resuelto en el libro, y si alcanza el tiempo, lo vamos a comentar hoy, y si no, para la siguiente vez. Bueno, y aquí puse un triangulito que qué dice, nada más para darme cuenta si me están escuchando. Sí, profe. Confirmar. Confirmar fecha y hora. Del examen de mañana, ya quedó confirmado, y hay que pensar en el otro examen, que sería, ¿cuál examen? El examen de este tema. De este tema nada más, efectivamente, y pues había que fijar una fecha, la que ustedes determinen, pero bueno, ahorita pues hay que preocuparse de el examen que viene mañana, y si les parece bien, el jueves platicamos de la fecha para el último examen. Bueno, pues así están las cosas. Entonces voy a también a ver el libro. Entonces permítame abrir el archivo donde está el libro. Voy a trasladarme a la página 640 más o menos, para que ese se considere como un punto de partida. 640. Bueno, ya estamos ahí. Voy a ampliar para facilitar la lectura. Por aquí se puede ampliar más. A ver, voy a desplazar un poquito esto. Bueno, lo voy a ampliar más. Y déjenme ver en dónde estamos aquí en este caso. Este es el ejemplo 16.2. ¿Sí se acuerdan que ya habíamos hablado de ese ejemplo? Sí, maestro. Bueno, ¿me pueden decir
con el grupo de, gracias, con el grupo de ustedes, ¿qué cosa habíamos visto de este ejemplo? Estimamos hasta la suma de los cuadrados de los errores. O sea, que ya tenemos, bueno, aquí está un procesamiento de los datos, es la suma de los datos X, la suma de los datos Y, la suma de los productos, la suma de los cuadrados. Esa información ya se había aprovechado, se había comentado que aquí están unas fórmulas que pues parece que no son tan convenientes como las que yo les presenté. Y aquí estaba una fórmula para calcular el coeficiente B1 del modelo de regresión. Salió una cantidad aquí que era negativa y había que esperar que fuera negativa por la interpretación de que entre más distancia haya recorrido un automóvil, pues espera que el precio sea qué cosa, mayor o menor. Sea menor. Sea menor. Y gracias. Y esa es la razón por la que esta cantidad sale negativa. Se podía anticipar antes de hacer los cálculos que iba a salir negativa. Bueno, luego se calculó el otro dato que es B0 y salió 17.250. De tal manera que la ecuación de regresión es la que está señalada aquí y esa sirve para propósitos de estimación de cuál va a ser el precio de un vehículo que tiene un número de millas X, que pues, puede ser 40,000 millas, 50,000 millas, 30,000 millas, etcétera. Eso ya se había hecho. Aquí es una manera de hacerlo con Excel. No sé si en esta clase, o sea, en este grupo, se vio que alguno de ustedes lo hizo utilizando Excel, no sé. Si no, se podía recurrir a los calculadores de regresión que encuentran en Internet. Bueno, se llegó a la sección de ejercicios y este es el que quisiera que nos centráramos en él para hacer lo correspondiente. Bueno, entonces es el ejercicio 16.2. No sé si alguien había leído esta parte de aquí, si quieren hacer el intento de traducirlo, o si no, yo lo traduzco. Sí, profe, mejor usted. Bueno, tomen nota. Este video se está grabando y también lo van a tener a la disposición. Bueno, lo que está señalado ahí en esa parte que sombríe, dice, al intentar analizar la relación entre publicidad y ventas, el propietario de una mueblería registró el presupuesto mensual en publicidad en miles de dólares y las ventas en millones de dólares para una muestra de 12 meses. Los datos son los que se presentan aquí y son los que aparecen en esta parte. Entonces aquí está publicidad. Esto quiere decir que el presupuesto fue miles de dólares para publicidad para ese mes, fue de 23,000 dólares. Y las ventas, que son las correspondientes acá para ese mes, fueron de 9.6. Las unidades para las ventas son en millones de dólares. Luego, aquí está para otro mes, los gastos de publicidad fueron de 46,000 dólares y en ese mes las ventas ascendieron a 11.3 millones de dólares. Y así continúa tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, aquí continúa séptimo mes, etcétera, nada más para ver que estamos sintonizados en lo mismo. Aquí, ¿qué interpretación les darían al número que señalé? 88,000 dólares. 88,000 ¿De qué? de publicidad.
Ah, ¿y las ventas fueron de cuánto para ese mes? De 13.7 ¿Qué unidades? Millones. millones. De dólares. Muy bien, perfectamente. Bueno, entonces eso está claro. Y aquí se piden dos cosas en el inciso A, que se dibuje diagrama de dispersión y hay una pregunta. Según el diagrama de dispersión, la pregunta es si parece que la publicidad y las ventas están relacionadas de manera lineal. Esa sería una pregunta. Y eso se contesta nada más inspeccionando el diagrama de dispersión, que eso sería a ojo. Bueno, y la segunda parte es que se calcule la línea por el método o principio de mínimos cuadrados y que se interpreten los coeficientes. No sé si ese ejercicio se hizo, si no se hizo, lo hacemos en estos momentos. No, creo que no se hizo. Bueno, muy bien. Y entonces, aquí están los números, yo voy a escribir en el cuaderno los datos para que vean más o menos cómo se organizarían. Bueno, entonces, aquí está presentado en el libro en formato horizontal, eso es por comodidad, pero pues nosotros lo podemos presentar en formato vertical los datos. Entonces, no están viendo el cuaderno, pero voy a escribir aquí que es el ejercicio 16.2, no confundirlo con el ejemplo 16.2. El ejemplo 16.2 es sobre los autos Toyota. Entonces, este es publicidad y ventas. Publicidad y ventas. Estoy escribiendo en el cuaderno, pero en un momento comparto el cuaderno. Bueno, entonces lo voy a compartir para que vean lo que estoy haciendo, para que se den cuenta que lo estamos haciendo desde cero. Bueno, ahí está el ejercicio 16.2, publicidad y ventas. Anoto aquí una columna que se va a llamar gastos publicitarios. Bueno, y anoto otra columna que se va a llamar volumen de ventas. Voy a poner nada más ventas. Bueno, y entonces, pues aquí trazo una línea para que tenga las columnas correspondientes y aquí empiezo a anotar las cantidades que corresponden. Entonces regreso al libro y debería de anotar primero el número 23, que lo estoy haciendo en el cuaderno. Entonces ya estoy aquí escribiendo el cuaderno, el número 23. Luego me voy de bajadita, el siguiente número sería el 46, que lo estoy señalando aquí, luego el 60, el 54, el 28, el 33. Entonces me pueden ayudar diciéndome después del 23 que pongo de bajadita. ¿En solo publicidad? Sí, Va el 46, luego, 60, muy bien, 54, muy bien, 28, correcto. ¿Qué más? 33, 33, ¿qué más? 25, Muy bien, ¿qué más? 31, 31, 36, 36, 88, 88, 90 90. y 99. Muy bien, muchas gracias. Eso sería la columna de gastos publicitarios. Y ahora voy a pedir que hagamos lo correspondiente, también lo voy a escribir de bajadita. Les enseño cómo voy en el cuaderno. Ahí lo están viendo el cuaderno, ¿no? Sí, maestro. Correcto. Bueno, entonces me regreso al libro para que vean los datos y me los dicten, por favor. Bueno, entonces, ¿qué le pongo para empezar con el que está asociado con el 23? 9.6, Gracias, 9.6, luego
11.3, 11.3, 12.8, 12.8, 9.8, 9.8, 8.9, 8.9, 12.5, 12.5, 12, 12 cerrados. ¿Qué más? 14.4, 11.4, perdón, 11.4. ¿Qué más? es 12.6, 12.6. ¿Qué más? 13.7, 13.7. ¿Qué más? es 14.4 14.4. y por último 15.9. Correcto, muy bien, muchas gracias. 15.9. Bueno, regreso al cuaderno para que vean lo que escribí. Que es más o menos lo que ustedes tendrían que hacer para resolverlo. Y bueno, entonces lo que sigue van a ser columnas auxiliares que ahorita las vamos a escribir también. Pero pues aquí en regresión tenemos dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es la que se supone que sirve para ayudarnos a estimar a la otra variable. Entonces, a la variable independiente se acostumbra a indicarla con la letra X y la variable dependiente con la letra Y. Ahí, ¿cuál es la X y cuál es la Y? La X podría ser gastos publicitarios y la Y ventas. Correcto, muy bien. Entonces, X corresponde a gastos publicitarios y la Y corresponde a ventas. Bueno, y entonces ahora usando el método de mínimos cuadrados, se tendrían que hacer unos cálculos de los cuales los primeros, en primer lugar, hay que decir cuántos datos son. ¿Cuántos datos son? Son 12. Correcto, datos bivariados. Entonces, n igual a 12. Bueno, ¿se acuerda que en la clase de ayer estaba hablándose de estadística descriptiva y se estaba haciendo una distinción entre estadísticas y parámetros? Una estadística es cualquier característica numérica de una muestra. Y un parámetro es cualquier característica numérica de una población. Entonces, ¿cuántos datos hay en la muestra? Es una característica numérica de la muestra, o sea que n es una estadística. Es un ejemplo de una estadística. ¿De qué tamaño es una población? Pues si la población es de 8 millones de habitantes, entonces 8 millones es el valor de un parámetro. Es una característica numérica de las muchas características numéricas que se pueden considerar. Bueno, el principio de mínimos cuadrados dice que hay que calcular la suma de los datos X, la suma de los datos Y, la suma de los cuadrados de los datos X, para que no haya lugar a dudas. Encierro entre paréntesis la X cuadrada, para que se entienda que primero se eleva al cuadrado y después se hace la suma, que no sería lo mismo que primero se sumara y luego se elevara al cuadrado. Bueno, luego aquí seguiría, lo pongo en esta parte para que quepa mejor, la suma de los productos XY, y también para que no haya lugar a dudas, primero se pone entre paréntesis el producto X por Y, y nos falta una cantidad que es la suma de qué cosa. De X por Y al Cuadrado. cuadrado. La suma de De los Y al cuadrados. cuadrado. Exactamente, muy bien. Bueno, entonces ya tenemos ahí los datos. Las columnas auxiliares serían las correspondientes. Entonces aquí
escribo una columna para los cuadrados de X y ahí anotaría esa parte. Bueno, extiendo esto hacia abajo. Ahí está, por consideraciones de tiempo, pues nos vamos a saltar algunos de los cálculos, nada más si es que se entiende qué es lo que se está haciendo, si saben cómo hacerlo en Excel, entonces podían poner las columnas correspondientes aquí, que estoy señalando. Aquí pondríamos columna de los cuadrados de la y pondríamos una columna más, que sería para producto XY. Bueno, para ver que si se entiende esto, vamos a hacer el ejercicio aquí con lápiz y papel apoyados con una calculadora para que anote aquí la cantidad que corresponde a esta celda que está aquí. Hay que elevar el número que al cuadrado. ¿Cuál es el número aquí? 23 al cuadrado. Correcto. ¿Y cuál es el resultado de elevar el 23 al cuadrado? 529. Gracias, 529. Voy a hacer uno más aquí que pondríamos, sería el cuadrado de ¿qué? De 46. ¿Y eso sería cuánto? 2116. 2116, gracias. Me voy aquí hasta llegar al penúltimo lugar. ¿Qué cantidad tendría que poner aquí? 8000. No, perdón. Sí, 8100. Es correcto, 90 elevado al cuadrado. Y aquí la última, ¿qué tendría que poner? 9801. 9801. Bueno, entonces está claro lo que habría que hacer. Y estas serían columnas auxiliares. Entonces aquí nada más voy a ilustrar 9.6 elevado al cuadrado. 92.16. Gracias, 92.16. Y vamos con 11.3 elevado al cuadrado. Sería 120 y tantos. 127.69. Punto 69. Sí. Bueno, y me voy a estos últimos dos que andan por acá. Aquí sería como cuánto, como 200 o como cuánto. 207.36. 207.36. Y la última sería como 240 y tantos o 252.81. punto 81. Muy Sí. bien, gracias. Bueno, y así haríamos para, ahora aquí sería esta columna, producto de X con Y, o sea, 23 por 9.6, ¿cuánto sería ahí? 220.8. 220.8. Vamos a poner otra, sería ahora 46 por 11.3. 519.8. 519.8. Bueno, y nos vamos a las últimas. Ahora sería ¿cuánto? ¿Cuánto por cuánto? 90 por 14.4. Y eso sería, 1200. no escuché. 1296. 1296, gracias. Y el último sería 99 por 15.9. ¿Cuánto sería eso? 1574.1. 1574.1, correcto, gracias. Bueno, entonces ya ahí tenemos las columnas y hacemos los totales en cada una de ellas y los anotamos. Pero pues, aquí lo que le dediqué este tiempo es para que se entienda cómo hay que hacerlo. En un examen, que es el cuarto examen, podría venir un ejercicio como ese y entonces había que hacerlo. Si me permiten, voy a pasar aquí a usar el Excel, que usted lo podían hacer en una hoja de cálculo. Entonces voy a reducir aquí el tamaño de estas presentaciones y voy aquí a ver, voy a ver si tengo los datos para hacerlo. A lo mejor aquí del otro grupo si lo había hecho. Sí, aquí está
unos archivos que ya había abierto. Voy a abrir este archivo. Que es para el programa SPSS, que es altamente recomendable, es muy amigable y muy poderoso. Casi no es necesario leer un instructivo para poder usarlo. Bueno, Pero no es de Excel, ¿verdad? no, no es de Excel. Aquí dice SPSS, es la versión 24, es una versión bastante reciente. Las siglas de SPSS es Statistical Package for Social Science. Bueno, y ahí está. ¿Y qué cosa es lo que ven aquí? Son los datos del problema, ¿no? Sí, Del ejemplo. exactamente. Bueno, aquí los números de gastos de publicidad tienen 2 decimales. Eso lo puedo controlar aquí poniéndole vista de las variables. Yo le puse los nombres, por supuesto. Y aquí tiene 2 decimales. Le puedo aumentar el número de decimales o le puedo disminuir los decimales. Como estaba en enteros, pues le dejo 0 decimales. Y el otro, el de ventas, ese sí tenía un decimal. Aquí lo puedo dejar con un decimal y entonces ya está así. Regreso a ver los datos y ahora como están viendo los datos ya no tiene tantos decimales. Eso ya es por comodidad. Y entonces uno de los ejercicios que decía es, vamos a ver cómo se ve el diagrama de dispersión. Bueno, entonces aquí para ver el diagrama de dispersión usamos gráficos y ahí se presentaría el diagrama de dispersión. Bueno, miren, entonces aquí está distintos tipos de gráficos. Aquí está lo que dice gráficos de variables de regresión. Entonces, utilizamos ese y hay que decidir, aquí están las 2 variables que tenemos, qué variable ingresamos como la variable independiente que va en el eje horizontal. Es una pregunta para ustedes, ¿cuál ingresaríamos? Ahí, Los gastos de publicidad. ese y aquí, ¿no? Bueno, entonces le doy aquí para que pase, ya tenemos esa ahí. Y la otra, ventas, que la señalé, la ingreso por acá. Y pues ya, le digo que acepte. Tiene más opciones, pero aquí lo único que queremos es ver el aspecto del diagrama de dispersión. Ya está procesando los datos y aquí está saliendo la gráfica. Bueno, esto se puede hacer a mano. Aquí tiene más cosas que se llaman diagramas de caja, que pues eso da intervalos. Aquí está más o menos en dónde estaría el promedio en esta raya para una de las variables, para la de publicidad, y aquí estaría dónde estaría el promedio, esta otra raya, para otra parte, y luego todos estos rectángulos dan un intervalo de confianza. Pero ahí están los puntos y ven, aquí está eje horizontal, gastos de publicidad, y aquí están ventas. Y bueno, entonces esto nos daría la oportunidad de contestar la primera pregunta del ejercicio, que se acuerdan qué cosa era la primera pregunta. Decía algo como de que si había si tenía como una apariencia de lineal, algo así. Sí, y bueno, ahí están viendo el histograma, que ese lo pueden hacer ustedes con lápiz y papel en su cuaderno, y el aspecto sería como el que está ahí. La única cosa es que esta parte pues, no se la pondrían, nada más sería todo lo que está de los puntitos o circulitos. Y entonces, primera tarea, dibujar el diagrama de dispersión, tendría un aspecto como el que están viendo ahí, y luego contestar la pregunta si parece que exista una relación de tipo lineal entre los gastos publicitarios y las ventas. Y ahí de lo que están viendo, ¿qué cosa dicen? ¿Sí o no? Parece que hay una relación lineal
entre gastos de publicidad y volumen de ventas? Yo siento que no. Yo siento que sí. Bueno, parece que Jesús Antonio dijo una apreciación correcta. Eh, pues no es tan fuerte la relación, pero sí existe. Mire, aquí estoy moviendo el cursor y más o menos se ve que sí, a mayor esfuerzo publicitario, o sea, a mayores gastos de publicidad, se espera que las ventas aumenten. Y más o menos si se ve eso. Bueno, para contestarlo, tendríamos que ahora dibujar la línea que mejor se ajusta a esos puntos del diagrama de dispersión, y eso lo voy a hacer a continuación. Lo podemos hacer con calma pero pues por cuestiones de tiempo, si no hay dudas, lo que hay que hacer, pues lo hago aquí más rápido y ustedes lo hacen con más calma, aplicando las fórmulas que, si quieren, vuelvo a mencionarlas. Bueno, entonces me meto aquí a regresión, estoy en esto que le voy a poner estimación curvilínea, y ahora aquí está de qué tipo de estimación queremos. Alcanzan a ver en esta parte que estoy señalando con el cursor qué tipos de modelos están mencionándose. Sí, profe. Sí, profe. ¿Pueden leer, por favor? Lineal, Eh, logarítmico, inverso, cuadrático, cúbico, potencia, compuesto, S, logística, crecimiento y exponencial. Correcto. Bueno, pero aquí, gracias. Aquí en este capítulo estamos hablando únicamente de regresión lineal. Entonces, pues de todas estas opciones que tenemos, la única que necesitamos escoger es la lineal, que es la que está aquí. Le doy un clic para señalarla y ya habiendo hecho eso, pues ya se procede. Hay que ingresar las variables. Eh, ¿Cuál variable pongo en qué casilla? Esta es una casilla y esta es la otra casilla. ¿En la independiente van los gastos públicos? Gastos de publicidad. Ajá, perdón, sí. Sí. Bueno, esta es para la variable independiente, ahí la ingreso, ya la ingresé, gastos de publicidad, y ahora pues ya nomás nos queda la otra variable, esa la ingreso en la casilla dependiente. Y ya está, y entonces ya puedo ejecutar para que proceda. Bueno, ahí voy. Ya lo hizo, y esta es la línea recta que mejor se ajusta a los datos. Y entonces, ¿qué cosa es lo que están viendo? Que pues aquí para este puntito que estoy señalando con el cursor, la recta pasa muy cerquita, o sea que el margen de error de la estimación es muy pequeño. Para este punto el margen de error es un poquito más grande con respecto a la línea, pero todavía está ahí bien. Hay más puntos que están cerca, este está muy bien, este tiene un margen de error que es la cantidad que está aquí, y los otros puntos tienen margen de error. Por eso, primero de los compañeros que dijo que no creía que hubiera una relación lineal, probablemente pensó por estos puntos que están aquí. Pero la línea recta que mejor se ajusta a los datos es la que están viendo ahí. Tiene una intersección al origen, ordenada al origen, que está arriba del número 10. Esto lo puedo hacer más grande. Entonces, si quieren, la voy a copiar y voy a meterme aquí a Word, la voy a pegar en Word. Entonces, aquí le escribo Word y voy a abrir un archivo de Word y ahí la voy a pegar para verla más grande. Bueno, eh, está abriéndose el archivo de Word. Necesito que la máquina responda más rápido, ya está muy cargada de cosas, pero ahí va. Bueno, escojo un documento en blanco, ya tengo el documento en blanco,
Y aquí lo pego. Voy a usar este. ¿Ya lo pegó? ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se ve más grande ahí? Sí. Sí. Lo puedo agrandar más, pero yo creo que ya es suficiente, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ordenada al origen aquí, más o menos por dónde anda? La Pues ordenada, es arriba de... sí, arriba de Jesús Antonio, sí, 10.2, ¿no? 10.3. 10. 10 punto algo. Bueno, y tiene una pendiente que sería la B1. Entonces, pues para ver ya en términos numéricos dónde está eso, pues regreso a donde estaba procesando la información. Entonces, aquí la tengo y aquí está dando bastante información. Está diciendo que la ordenada al origen es 9.1. Este también lo podía copiar y pegar para ponerlo en Word, para que se vea más grande, pero ustedes que tienen buena vista, no sé si me pueden decir qué numerito están viendo que estoy señalando aquí. 9.1. Ese, tiene. sí, 9.1 y el otro sería para la B1, Punto cero. 0.058. .058. Entonces vamos a copiar esa información en el cuaderno. Acuérdense que es 9.1 y .058. Paso al cuaderno y la copio. Entonces voy a escribir en un color rojo. Tenemos que la B0, ¿sí se acuerdan cuánto vieron? 9.1. 0.058. La B0. Y la B1, esa sí es lo que acabo de oír. .058. De tal manera que la recta que mejor se ajusta a los datos tiene una ecuación que sería y con esta testa angular es igual a la B0, que es 9.1, que la estoy escribiendo, más la B0, que sería 0.058 multiplicado por la variable independiente. ¿Está claro eso? Sí, maestro. Bueno, vamos a hacer más cosas. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quieren hacer esto con lápiz y papel para que salga lo que está aquí? ¿O si entienden qué es lo que hay que hacer y nos lo saltamos? Yo creo que sí se entiende, profe. ¿Todos están de acuerdo con eso? Perdón, maestro, yo me confundí en la parte de sacar la Y y eso. ¿Cuál parte? ¿Lo de aquí o en algún otro lugar? De ahí, lo sacó con el programa, con su programa, ándale ahí. Sí, esto lo vamos a hacer entonces a pie si se quiere y para eso se requiere hacer estos cálculos. Bueno, miren, voy a hacer lo siguiente, me voy a regresar al SPSS y ustedes por analogía lo podrían manejar en Excel. Bueno, entonces voy a poner aquí una columna para la variable que sería elevar al cuadrado las cantidades que están aquí. Bueno, eso lo voy a hacer aquí mediante una instrucción que me imagino que se lo pueden hacer en Excel, calcular una variable y esa variable le voy a poner un nombre, como va a ser el cuadrado de x, le voy a poner aquí que es x, le pongo aquí un guión, le pongo quad, para que se entienda que va a ser, así se va a llamar esa variable, cuadrado de las x,
y entonces voy a decir cómo se va a obtener. Lo que voy a hacer es ingresar la variable gasto de publicidad y esa la voy a elevar al cuadrado, entonces la multiplico por ella misma. Y aquí la instrucción que di es que me calcule gastos de publicidad multiplicado por gastos de publicidad, o sea, que me calcule el cuadrado de esa cantidad y lo que se obtiene le voy a llamar x cuadrado, que me recuerda de la palabra x cuadrado. Y le digo que acepte y bueno, regreso ahí a ver los datos, a ver qué cosa es lo que hizo y qué es lo que vieron que hizo. Ya sacó una columna que son los cuadrados de los datos. Comparto el cuaderno para que vean cómo estaba. Es la columna aquí. Ajá, sí, esa parte ya la hice. Bueno, regreso otra vez aquí a los datos y hay una cosa que no es necesaria, que es lo que le están viendo aquí. Que está poniendo el resultado a decimales que no se necesitan. Entonces aquí, en vista de las variables, pues le digo que no quiero tantos decimales y en este caso ahí estaban 2 decimales, lo bajo a 1, lo bajo a 0 decimales y vemos los datos nuevamente, ya se ven más cómodos así. Bueno, vamos a hacer otra columna que ahora va a ser para los cuadrados de los datos Y. Entonces nuevamente utilizo esa instrucción acá de transformar, calcular una variable. Ahora esa variable le voy a llamar y cuadrada, y quad. Ahí le pongo la letra y ahora esto no es lo que va a hacer, la que va a elevar es la otra al cuadrado. Entonces esto lo borro y la que voy a ingresar es ventas, que quiero que se multiplique por ventas. Señalo ventas una vez más. Hay la instrucción para que salga al cuadrado, pero aquí es cómodo hacerlo de esta manera. En Excel también pueden hacer algo parecido. Y le digo que acepte. Y ya lo hizo. Y veamos cómo se ve ahora la tabla aquí. Y es así, le dejo los decimales y comparto el cuaderno para que comparen. Vean esta columna y vean el cuaderno. Memoricen ahí unos datos, o no sé si escribieron los datos en su cuaderno, que ya los tienen, para ver si efectivamente aquí está 92.16. Bueno, lo comparto el cuaderno para que lo vean en el cuaderno. Y si están viendo el cuaderno, aquí está 92.16. Y luego sigue 127.69, etcétera. Entonces regreso aquí a esta parte. Ya hice eso. ¿Qué más me falta? Multiplicar La X, X Y. por Y. Correcto, muy bien. Entonces, nuevamente le pongo aquí, transformar, calcule una variable que ahora va a ser ventas y aquí esta la voy a borrar y le voy a meter la variable de gastos de publicidad. Entonces, gastos de publicidad multiplicado por ventas y le voy a poner un nombre a esa variable que podía llamarle simplemente XY, que eso me recordaría que es el producto XY. Entonces ya está dada la instrucción, la ejecuto y ya lo hizo. Y ahora aquí veamos cómo está la situación. Aquí está esta columna. Productos. Y si lo comparan con el cuaderno, vean por ejemplo aquí está 220.80 y luego 519.80. Comparto el cuaderno para que vean cómo se ve. Sí se ve lo mismo, ¿no? Sí, coincide más. Nada más que nos falta poner los demás datos. Bueno, una vez que tengo eso, me regreso otra vez aquí a este procesador y ahora puedo decir que haga lo siguiente, que analice
Bueno, entonces analiza por aquí y le voy a pedir que me calcule estadísticas descriptivas. Estadísticas descriptivas como las que voy a señalar acá, descriptivos estas. Bueno, y entonces pues voy a ingresar todas las variables porque quiero saber de todas. Entonces ingreso la de ventas, la señalo, la X cuadrada la señalo, la Y cuadrada la señalo, producto XY lo señalo, ingreso todas las variables aquí para que me haga los procesamientos y veamos qué cosa es lo que me interesa saber. Aquí están las opciones. Entonces, puedo decirle que me haga la desviación estándar, pero no la necesito. Entonces, la quito. Puedo decirle que me encuentre el mínimo, tampoco lo necesito, lo quito. El máximo tampoco lo necesito, lo quito. La media, si esa sí me interesa, entonces la puedo dejar y la Y suma, la suma. y la suma también. Y ejecuto esto. Ya lo hizo. Y aquí está el reporte de estadísticas descriptivas. Esta tabla que es el reporte la voy a copiar y la voy a poner acá en el archivo de Word para verla de un tamaño más cómodo. Entonces aquí la voy a poner, la voy a pegar y ahí está. Creo que ya está de un tamaño más cómodo. Bueno, entonces, si quieren, pues tómenle una foto a esa tablita y me dicen para que pase al cuaderno. Listo. Correcto, gracias. Entonces voy a pasar al cuaderno, se entiende que ya tomaron una foto ahí, entonces paso al cuaderno. Entonces, si lo estuvieran haciendo a pie, tendrían que decirme cuál es la suma de las X. 613. 613. Dígame otra de las que están. La suma de la Y es 144.9. 144.9. Gracias. Las que siguen, La suma x cuadrado es 39.561. 39.500, ¿qué? 61. 61. La sumatoria de XY es 7.882.2. Y la sumatoria de Y cuadrada es 1.795.77. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces esto lo podían hacer a pie y llenarlo así como ya me dijeron. Y ahora procederíamos a utilizar fórmulas para obtener los coeficientes que serían de la línea que mejor ajusta los datos. Entonces, aquí vendría en el cuaderno, voy a escribir fórmulas. Ya vieron, pero sirve como para refrescar la memoria, fórmulas para encontrar B0 y B1. Primero la fórmula que ya habíamos visto para B1, que es, esta no está en el libro, ya se lo había comentado cuando la presentamos, pero sí es una fórmula más cómoda, que es, aquí le pongo n veces suma de los productos XY y le resto el producto de la suma de los datos X por la suma de los datos Y. Bueno, esa es una parte.
y luego aquí abajo pongo n suma de los cuadrados de los datos x y le resto el cuadrado de la suma de los datos x. Bueno, entonces es una fórmula que hay que utilizar para encontrar B0. Y la otra fórmula es B0. La otra era para B1, que es la que acabo de escribir. Y ahora esta simplemente, ¿se acuerdan que esta notación, Y con una rayita arriba, se lee como? Y barra. Y barra. Correcto, gracias. Y representa el promedio de los datos Y. Como los datos Y se refieren a volumen de venta, sería el promedio de cuánto se vendió en los 12 meses que se registraron. Y luego aquí había que restarle B1, que se obtendría del primer paso, multiplicado por X barra, donde X barra sería ¿qué cosa? ¿El promedio de qué? De X. X. El promedio de X, pero para el ejemplo, ¿qué cosa sería? ¿Se acuerdan? De los gastos de publicidad. De publicidad. Sí. Promedio de gasto de publicidad, promedios mensuales de gasto de publicidad ejercidos. Bueno, entonces aplico la primera fórmula, B1 igual raya de quebrado, hago la sustitución aquí de las cantidades que se supone que son, ustedes le tomaron una foto a procesamiento de los datos, la N, ¿de cuánto dijimos que era? De 12. 12, correcto. Y hay que multiplicar por la suma de los productos, que ahí lo tienen en la foto que tomaron, dígame cuánto sale. 7,882.2. 7,882.2. Sí. Bueno, y luego le restamos el producto de la suma de las X, que es ¿cuánto? 613. 613, que hay que multiplicarlo por ¿cuánto? 144.9. 144.9. Bueno, eso sería en el numerador. Y ahora vamos al denominador, que sería la N, que escribimos 12, y ponemos cuál es la suma de los cuadrados de los datos X. 39.561. Muy bien. Y le restamos el cuadrado de la suma, que es ¿cuánto? 613. Ajá, Y se eleva al cuadrado. elevado al cuadrado. Bueno, hago una pequeña pausa para que hagan esas operaciones aritméticas y me digan cuál es el resultado para la B1. Me sale 0.058. 0.058. ¿Tiene más cifras o ya? Ahí se quedó. Sí, 5823 y un montón más. Bueno, lo dejamos aproximadamente así como está ahí. Entonces lo voy a poner aquí aproximadamente. Muy bien, gracias. Y pues ya una vez que se encontró B1, sustituye aquí la Y barra, que en la foto que tomaron de los procesamientos se obtuvo cuánto vale la Y barra, y usamos este valor de B1 que lo sustituimos aquí,
Y la X barra también la tenemos en ese reporte de cuánto era. Y encontramos entonces que la B0, hago otra pausa para que me digan cuánto vale la B0. Yo obtengo 9.1020. 9.1020. Vamos a dejarlo en 9 porque el 0 y luego el 2, eso podemos dejarlo así. Entonces también sería aproximadamente. Y ahora comparemos esto con lo que se había hecho pues directamente usando el programa SPSS, que es el que está aquí. Él sería usando el programa de cómputo estadístico, se obtiene esto. Que en el Excel también lo podían hacer. Y bueno, pues si alguien ya lo hizo en Excel, pues compártalo con sus demás compañeros y compañeras, por favor, si es que alguien ya lo hizo en Excel. Si les interesa, el paquete SPSS, que es el que estoy usando, es todavía más poderoso que el Excel. Entonces, ¿cuál es la única desventaja del Excel? Digo, del SPSS. El saber usarlo, supongo, ¿no? No, eso es muy fácil. La única desventaja es de que pues hay que adquirirlo y pues ese se requiere tener licencia para poder usarlo. Pero y el Excel, ese pues es de acceso libre, esa es la única diferencia, esa es la única desventaja del SPSS. Pero pues sí se puede arreglar, ustedes lo pueden solicitar una licencia a prueba y pues si quieren utilizarlo, pues es altísimamente recomendable, ya para aplicaciones reales. Lo que se dijo ayer de estadística descriptiva y esas cosas de que las distribuciones de frecuencias agrupadas y sin agrupar, eso queda obsoleto si se utiliza un programa de cómputo estadístico como el SPSS. Le puedes dar los datos que sean, 500 datos o medio millón de datos, y en menos del tiempo que tenemos aquí de esta clase, ya procesó millones y millones de datos, y entonces lo de la utilización de esas técnicas de estadística descriptiva, que tablas de distribuciones de frecuencias acumuladas, sin acumular, bla, 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 eso queda obsoleto, ya que ya no es necesario estar haciendo todo eso. Eso se hacía hace muchos años y pues no sé por qué los libros de estadística siguen dedicándole tanto tiempo a eso. Bueno, pero es un comentario aparte. Bueno, entonces aquí lo que podemos decir es que por lo tanto la recta de regresión lineal simple para el ejemplo no, para el ejemplo no, para el ejercicio. El ejemplo es para los automóviles y para el ejercicio es publicidad y ventas. Para el ejercicio 16.2 está dada por
y la copio. Ya sabemos cuánto vale la B0. Entonces queda allí Y estimada, así se lee la testa angular, es igual a B0, que vale 9.1, más la B1, que a ese número de cifras decimales lo estamos comiendo como 0.058 multiplicado por X. Bueno, hasta ahí está esa parte. Ahora, siguiendo el guión que les presenté hace rato, vamos a calcular ahora. Se pide calcular a continuación lo que se denota en inglés con SSE, que pues, ¿qué cosa es SSE? En español sería la suma de los cuadrados de los errores. De los errores de estimación, perfectamente, muy bien. Entonces, aquí lo vamos a hacer a pie y pues en los procesamientos que ya hice, ya ahí con el SPSS ya está hecha esa parte también, pero pues les voy a pedir que lo hagamos a pie. Entonces, existen varias fórmulas para hacer estos cálculos. Bueno, esto. Ok, entonces me paso a la siguiente hoja del cuaderno y les voy a presentar esas fórmulas. Bueno, entonces, primero, eso es si no se tuvieran los recursos de el SPSS, que lo tuviéramos que hacer a pie. Entonces, primero, fórmulas auxiliares. Para calcular la suma de los cuadrados de los errores. Bueno, aquí presento estas fórmulas. Esto es SS subíndice X, que se lee la suma de los cuadrados de la... Ya eso ya lo habíamos visto. Todo lo estoy haciendo pues a manera de repaso rápido. Suma de los cuadrados de la variable X con ajuste. Esa sería la suma de los cuadrados de la variable X. Hasta ahí iría suma de cuadrados sin ajuste. Y luego le restaríamos un término de ajuste, que es la suma de los datos X, que se eleva al cuadrado y se divide entre el número de datos. Una primera fórmula. Luego otra fórmula que es semejante, que es suma de los cuadrados, pero ahora de la variable Y, con ajuste, y esto sería suma entonces de los cuadrados de la variable Y. Hasta ahí se tendría sin ajuste, y luego le ponemos el término de ajuste, que es suma de las Y, lo cual se eleva al cuadrado, y lo que resulte se divide entre n. Y una tercera forma, que es suma de los productos de X y Y, que sería con ajuste, primero la suma de los productos X, Y, sin ajuste, que es lo que acabo de escribir, y luego se le pone el término de ajuste, que sería suma de los productos, suma de las X multiplicada por suma de las Y, y esto lo dividimos entre n. Bueno, entonces les pediría que hasta ahí no termina, porque ahí no hemos encontrado cuánto vale la suma de los cuadrados, pero
Esas son fórmulas auxiliares. Entonces voy a pedir aquí para el ejercicio 16.2 aplicar estas fórmulas. Bueno, entonces si aplicamos la primera sería SSX igual, y ahora en la fotografía que tomaron de las estadísticas que se hicieron, ya tenemos cuánto vale la suma de los cuadrados de las X. ¿Me pueden decir cuánto vale? 1795.70. Ah, no, perdón, es para X. Es 39.561. Bueno, entonces 39,000. Voy a componer aquí este número. 39,000. ¿Qué dijo? 39,000, ¿qué? 561. ¿61? Bueno, Sí. y fíjense, gracias. Y fíjense la fórmula, ahora aquí, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? La suma de X, elevarla al cuadrado. ¿Y cuánto vale para el ejemplo? 613, déjeme lo elevo al cuadrado. Bueno, me dice luego, pero es 613, gracias, hay que elevar al cuadrado y hay que dividir entre cuánto. Entre 12. Bueno, y me espero a que me digan el resultado final. Vamos a ponerlo redondeado a 2 cifras decimales lo que salga. A 2 cifras sería 8.246.92. Gracias. ¿Alguien más concuerda con ese resultado? ¿Alguien más concuerda con ese valor? Sí, profe. Sí, Correcto. yo concuerdo. Muy bien, gracias. Entonces ahora pasamos a siguiente cálculo, suma de los cuadrados de las variables de la variable y con ajuste. Ahora sería la suma de los cuadrados de y sin ajuste, que es un número que espero que me digan, por favor. 1795.77. Gracias. Y hay que restarle ¿cuánto? El cuadrado 144.9 al cuadrado 144.9 elevado al cuadrado. sobre 12. Correcto, muy bien. ¿Y eso sale cuánto? A mí me da 46.10. 46.1. 46.1. Gracias. ¿Alguien más concuerda con ese valor? Sí, yo también, profe. Yo también, profe. Excelente. Bueno, vamos con la última de estas, que es suma de los productos de los datos XY, que ahora es, de acuerdo con la fórmula que tenemos aquí, suma de productos XY sin ajuste, que eso lo habían anotado, 7.882.20. punto 20, y luego le restan el término de ajuste, que es cuánto por cuánto, 613 por 144.9. y esto se divide entre 12. Muy bien, gracias. Y Sí. me espero a que me digan cuál es el resultado. Yo obtengo 480.22. ¿Alguien más? Sí, profe. 480.22 dijeron. Sí. Bueno, muy bien. Ahora, lo que aquí dije es que estas son fórmulas auxiliares para calcular esto. Y viene la manera de calcular, fórmula para calcular de las varias que hay, fórmula conveniente de las varias que hay,
para calcular el objetivo, que es la suma de los cuadrados de los errores. Y esa fórmula es la que voy a escribir ahora. Esa fórmula no está en el libro. Esa yo la puse acá de mi iniciativa. Y la puse porque me parece que es más cómoda que la que está en el libro. La que está en el libro es correcta, pero aquí está una, que es. Entonces, es una fórmula suma de los cuadrados de la variable y, al cual estamos restando aquí la suma de los productos x, y con ajuste, lo cual se eleva al cuadrado, y esto se divide entre la suma de los cuadrados de la variable x con ajuste, y se pide que se aplique esa fórmula para nuestro ejemplo. Entonces, aplicar esa fórmula. Esta fórmula para el ejemplo 16.2. No era el ejemplo, es el ejercicio. Subrayo que es ejercicio. No es el ejemplo, es el ejercicio. Bueno, entonces si la aplican, ya tienen aquí la suma de los cuadrados para la variable y con ajuste, que sale 46.1. Entonces aquí pondrían 46.1. Suma de los productos, aquí lo tienen, que es 480.22. Lo elevan al cuadrado. Lo que salga lo dividen entre la SSX, que también la tenemos acá, que es 8246.92. Entonces voy a escribir lo que saldría aquí para el ejercicio. Suma de los cuadrados de los errores de estimación para el ejercicio. Entonces sería, copio aquí 46.1, de acuerdo con la fórmula, 46.1. Y luego le resto disculpen una pequeña interrupción. Claudia, sí, lo de la granjita sí había que verlo antes de que cierre. Pero pues no va a alcanzar el tiempo si cierran a las 6. Entonces ya van a ser las 6. Bueno, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner aquí en esta parte? 480.22 elevado al cuadrado. Correcto, muy bien, gracias. Y luego, lo que salga hay que dividirlo entre la otra cosa, que es ¿cuánto? 8.246.92. Correcto, muy bien. Bueno, estoy preguntando esto para ver que pues no hemos perdido la conexión, y además para ver si está claro lo que se está haciendo. Y anotamos aquí el resultado que sale. 18.14 es lo que yo obtengo. 18.14, redondeado a 2 cifras. ¿Alguien más? Está bien, a mí también me da eso. Excelente. Preguntas, dudas, ¿cómo se utilizaría esta fórmula conveniente para calcular suma de cuadrados de los errores de estimación? ¿Sí está claro lo que se hizo? Sí, sí está claro. Bueno, Sí, profe. para poder hacer esto, hay que primero utilizar las fórmulas auxiliares, que son las que están aquí. Y bueno, para hacer eso, pues ya también se habían hecho los procesamientos anteriores. Ahora permítame ver cuál sería la respuesta. Esta no está en el libro porque no dieron la respuesta. Voy a regresar aquí al SPSS. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que se haría. Aquí tenemos datos. Estos no se necesitarían para
lo que se haría con SPSS. Incluso si les parece, pues los voy a eliminar. Nada más voy a dejar los datos originales. Entonces elimino esta columna porque no la voy a necesitar. No es que esté mal, es que no la voy a necesitar. Entonces para hacer énfasis de que no la necesito, la elimino. Esa de los cuadrados tampoco la necesito, serían cálculos auxiliares. Y esta tampoco la necesito, también la elimino. Y ya nada más estamos con los datos originales. Y entonces lo único que haría es, le pongo aquí analizar, le pongo que se utilice regresión, es una regresión lineal, ya está ahí, escojo cuál es la variable que es la dependiente, cuál es la variable dependiente. La independiente son los gastos de publicidad. Esa es la independiente. Bueno, entonces aquí está la parte para ingresar variables independientes. Y ahora a lo mejor se estarán preguntando por qué dice variables independientes si nada más es una. Y la respuesta es que este programa sirve para calcular modelos que ya no son de regresión lineal simple, sino que pueden tener varias variables independientes. Pero eso ya sería regresión múltiple, que es tema del capítulo 17 del libro, que por falta de tiempo, pues eso ya no se vería en este curso. Entonces aquí nada más hay una variable independiente porque estamos en regresión lineal simple. Bueno, entonces gasto de publicidad es la variable independiente, la ingreso en este lugar y ahora voy a ingresar la otra variable que es la variable dependiente, que es la de ventas, y esa ya la pongo ahí. Y bueno, entonces hay estadísticos que se pueden utilizar, pero esos estadísticos no se necesitan, así es que aquí donde está esta parte de estadísticos y gráficos y opciones no la necesitamos, ya con eso estamos listos para hacer los cálculos. Entonces le digo aceptar y ya lo hizo y salieron más cosas. Bueno, entonces aquí dice cuáles son las variables que se utilizaron, cuál es la variable dependiente, ahí está diciendo que es ventas, cuál es la variable independiente, también está diciendo. Aquí está esta parte que es importante entenderla. Entonces voy a copiar esta tablita y la voy a presentar aquí en Word para que se vea en un tamaño más cómodo. Bueno, entonces aquí la pego, salió de eso. Bueno, y a ver, esa no es, entonces no la copié, regreso aquí, otra vez. Esta es la que quiero copiar, esta. Por alguna razón no se copió, entonces ya la copié y ahora regreso aquí al Word, ya estoy en el Word. Esta es la que teníamos de hace rato, pero esa no es la que quería ahora, la que quiero es la que señalé, entonces la pego. Vale, ¿por qué no me lo está copiando? A ver, voy a aquí hacerlo de otra manera. Entonces voy a ponerle edición, bueno, ya la señalé, edición, copiar. Bueno, ahora regreso aquí al Word. Esta de acá la quito porque no la necesitaba. Esta de acá la quito también. Bueno, y ahora sí voy a hacerla. Control V. ¿Y qué cosa es lo que están viendo? La tabla. La tabla. Bueno, esa tabla tiene algo que es muy importante. Tiene lo que es la suma de los cuadrados. Aquí dice suma de los cuadrados. Y voy a señalar este renglón. ¿Qué cosa es lo que están viendo ahí? El recibo Pero, ¿qué número es? es 18.139.
¿Y qué cosa es lo que obtuvieron aquí que lo anoté en el cuaderno que me dijeron ustedes? 18.14. Bueno, comentario. Si se redondea ese número a 2 decimales, sería pues el mismo. Bueno, exactamente. ¿Y cómo vieron esto? ¿Qué cosa fue lo que hice? Empecé con los datos que andan aquí, nada más con eso, y nada más di una instrucción y ya me hizo todo eso. Y me hizo más cosas. Aquí está lo que, bueno, esta es una parte de lo que hizo, pero tiene más cosas aquí. Y eso que no ejercí todas las opciones. Bueno, entonces aquí, si aparece esto, regreso aquí a donde está más en grande. Esta palabra está en inglés y es una abreviatura de lo que se llama análisis de variancia, en inglés, Analysis of Variance, que lo pone abreviado así como ANOVA, y entonces, pues, si se fija uno en esa tabla de análisis de variancia, aparecen otras cantidades. Aquí aparece la suma de los cuadrados del residuo, que es lo que el modelo de regresión no puede explicar, y aparece algo que aquí está denotado con las letras GL, que quiere decir grados de libertad. Estoy viendo que pues, el tiempo se va muy rápido y pues aunque se tienen buenos propósitos de cubrir más material, pues no alcanza si entran los detalles. Entonces tiene aquí algo que se llama media cuadrática, que es el resultado de dividir las cantidades. Este 18.139 se divide entre lo que se llama número de grados de libertad, que lo voy a comentar en un momento. Bueno, ahí está muy fácil la división. 18.139 dividido entre 10 y redondeado a 3 cifras decimales, pues la división es muy cómoda, saldría 1.814. Esta es una cantidad muy importante que se llama media cuadrática y pues a ver si alcanza el tiempo para hacer comentarios sobre para qué cosa se ocupa. Bueno, aquí en donde dice regresión, esta es la suma de los cuadrados del modelo de regresión y esa cantidad también se tiene y se divide entre este número que es para este ejemplo un grado de libertad nada más. Entonces 27.964 dividido entre este número 1 pues vuelve a dar lo mismo, que es lo que está señalado acá. Bueno, eso tiene su interpretación. Luego aquí tiene otras cosas que eso se va a comentar en la parte de estadística inferencial del PAFI. En el PAFI se va a comentar eso cuando toque hacer la presentación. Y entonces tiene aquí lo que se llama un nivel de significación, en inglés significance, y ahí está abreviado pero en español, que tiene que ver con aspectos de inferencia estadística. Bueno, para nuestros propósitos lo que importa es tener este número 18.139, que es la suma de los cuadrados de los errores de estimación, y si eso se divide entre este número, que explico cómo sale ese número, ¿de qué tamaño era la muestra? Para el ejercicio que estamos haciendo. 12. ¿De datos? 12. Y sí, gracias. Y el modelo de regresión lineal, ¿cuántos parámetros tiene? Pues tiene dos parámetros, beta 0 y beta 1. Entonces, al tamaño de la muestra,
se le quitan un número que es igual a cuántos parámetros aparecen en el modelo. Para regresión lineal simple nada más aparecen 2 parámetros, por lo tanto al número 12 se le restan 2, porque hay 2 parámetros para ese modelo, y por eso apareció el número 10 aquí. Eso hay que tenerlo presente. Si estuviéramos refiriéndonos al ejemplo de los autos de la marca Toyota, ahí se acuerdan que se tienen 100 datos, tamaño de la muestra de 100, una muestra de 100 automóviles, y entonces el número de grados de libertad para ese ejemplo de los autos sería 100 menos ¿cuánto? ¿Ya están oyéndome para ver si pueden contestar la pregunta? Sí, profe, sí se escucha. Bueno, entonces, ¿de qué tamaño es la muestra para los datos de los autos? De 100 datos. Bueno, y se está, gracias Jesús Antonio, y se está utilizando un modelo de regresión simple que tiene ¿cuántos parámetros? Creo que tiene 2. Exactamente, tienes 2. Entonces, para el ejemplo de los autos, en lugar de tener el número 10 aquí en esta parte, sería número 98, que es el resultado de hacer la operación aritmética 100 menos 2. Entonces aquí en lugar de 10 estaría 98. Y luego, esto que se llama media cuadrática se dividiría entre 98. Bueno, caray, el tiempo sigue reduciéndose. Bueno, entonces regreso al cuaderno. Entonces ya se encontró la suma de los cuadrados de los errores de estimación o errores de ajuste a 2 cifras decimales, es lo que está aquí. Y luego paso a esta otra hoja para introducir otra parte. El modelo teórico de regresión lineal simple está dado por el que les había platicado hace varias sesiones, que es y igual a un parámetro beta 0 más otro parámetro beta 1 multiplicado por la variable independiente x más este símbolo, que lo puse un poco más grande, que ese símbolo, como se lee, Epsilon. epsilon, que representa el error aleatorio. Entonces, este error aleatorio debe de cumplir ciertos requerimientos para que aplique el análisis que se está haciendo. Y uno de ellos es que los errores a veces son positivos y a veces son negativos, pero tiende a cancelarse un error positivo con un error negativo. Entonces, a la larga, este error aleatorio tiene un valor esperado de 0. Eso quiere decir que si promediáramos un montón de errores, algunos serían positivos y otros serían negativos, y al sacar el promedio sería igual a 0. Entonces es una condición. Pero el error también tiene una variación. A veces puede ser un error chiquito y a veces puede ser un error grandote, y puede haber un montón de errores chiquitos y un montón de errores grandotes. Y qué tan variable es
esa colección de errores, eso se mide por lo que se llama la desviación estándar del error. Entonces, el error aleatorio tiene una variabilidad que se mide con esta cantidad que estoy aquí señalando. ¿Qué símbolo es el que escribí primero? Ese más grande. Desviación estándar. Bueno, el símbolo es una letra griega sigma, minúscula, a diferencia de la sigma mayúscula, que es la que se usa para sumatoria. Entonces, lo que dijo es correcto, si es una desviación estándar, que se mide con esta simbología que se llama desviación estándar del error aleatorio. Bueno, pero hay un problema con este parámetro, que no lo conocemos. Y entonces lo único que nos queda es estimarlo. Sí lo podríamos conocer si se pudiera tener un censo, pero eso podía ser demasiado tardado, demasiado costoso o incluso imposible. En la mayoría de las situaciones sería imposible porque ya vas a tener que estar anota y anota datos y anota datos, y así nos pasamos 10 años anotando datos y todavía necesitamos más datos, y nos pasamos 20 años sacando datos y todavía puede ser que no sea suficiente. Entonces, prácticamente sería imposible conocer este valor. Sin embargo, lo podemos estimar, y el cual se puede estimar con los datos disponibles. O sea, con una muestra, que es la que tenemos a nuestra disposición. Y entonces la estimación de ese parámetro sigma epsilon está dada por y aquí uso esta letra cursiva S, que nos recuerda una convención, que en la medida de lo posible los parámetros se indiquen con letras griegas. Aquí están letras griegas, así es que estos son parámetros, y que las estimaciones, que se llaman estadísticas, con letras latinas. Entonces la S corresponde a la sigma, y aquí le ponemos un subíndice epsilon, y eso se lee S subíndice epsilon, y se interpreta como la desviación estándar estimada de este parámetro sigma. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿cómo se obtiene desviación estándar estimada? Por eso es que usé una letra latina, del error aleatorio. Y esta es la respuesta. La desviación estándar estimada es igual
a una raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores dividido entre tamaño de la muestra, le restamos el número de parámetros del modelo de regresión, que ya dijimos que para regresión lineal simple es 2 parámetros, y aplicamos esta fórmula. Y bueno, si regresamos aquí a el Word, permítame regresar al Word, ya tenemos aquí la suma de los cuadrados, que me pueden decir cuánto señalé ahí. 18.139. Correcto, Jesús Antonio. Y en la notación que estamos manejando, ¿cómo le llamaríamos a ese número? La suma de los cuadrados de los errores. Exactamente, o sea, SSE. Y luego viene la parte que estoy señalando aquí, este número 10, que se obtuvo es la n menos ¿cuánto? Menos 2. -2. Bueno, muy bien. Y entonces da esta cantidad que se llama media cuadrática. Sí. Bueno, y a esa cantidad se le sacaría raíz cuadrada y obtendríamos, comparto el cuaderno, este número que está aquí. Entonces, la estimación del error estándar de epsilon es la raíz cuadrada de la media cuadrática que le señalé en esa parte. Pero pues como ya conocemos aquí cuánto vale la suma de los cuadrados de los errores, y lo voy a escribir para el ejemplo, entonces sería la desviación estándar del error es igual a la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan? La suma de los cuadrados de los errores en el ejemplo era ¿cuánto? 18.14. 14. ¿Y esto hay que dividirlo entre cuánto? Entre 10. Exactamente. 12 menos 2. Bueno, y ahora me espero para que hagan los cálculos y dénmelo por favor nada más a 2 cifras decimales redondeadas. 1.35. 1.35, gracias. Aproximadamente. Entonces, con esos datos ya tenemos aquí una estimación de cuánto vale la desviación estándar del error aleatorio, esta sigma, que no la podemos conocer exactamente por lo que ya dije, pero sí la podemos estimar. Entonces podemos decir que esta cantidad está estimada por esta otra cantidad que está aquí, o sea que ya tenemos una idea de qué tan variable es ese error aleatorio. Eso es muy importante porque nos permite hacer inferencias estadísticas y sabemos cuál es el margen de error que vamos a estar manejando. Bueno, pues aquí pues veo que se nos ha terminado el tiempo y no es una excusa porque no se tiene más material para seguir haciendo la exposición, porque el material sí lo tenemos, pero pues no hemos llegado a todo lo que aquí había presentado en este bosquejo de lo que quería hacer. ¿Por dónde vamos aquí de lo que se quería hacer? Bueno, la ecuación por método de mínimos cuadrados ya se hizo, ya se dijo cómo se podía calcular directamente la suma de los cuadrados de los errores. Luego se tenía que hablar de más temas, que esos ya no nos alcanza el tiempo para hacerlos hoy. Luego, aquí esta pregunta sí se contestó. Este es la variancia del error aleatorio. ¿Y cuál es la pregunta que estoy haciendo aquí? ¿Cómo se estima? ¿Y cuál es la contestación? Véanlo con la fórmula que tenemos acá.
Nada más que aquí ya está sin elevar al cuadrado, por eso se le puso raíz cuadrada. Y aquí lo tengo todavía al cuadrado, entonces esto hay que sacarle raíz cuadrada para obtener la fórmula que está señalada aquí. Bueno, entonces hasta ahí vamos, pero ahora se pedirían más cosas. Por ejemplo, continuación del ejercicio 16.2, calcular R cuadrada. Anoté que quería utilizar SPSS para que vieran cómo se puede usar y ya lo vieron, pero pues todavía nos falta esta parte y ojalá que para mañana, en las 2 horas que tenemos no, para mañana no, para el jueves, en las 2 horas que tenemos de la última sesión de clase, podamos finiquitar, terminar el ejercicio 16.2 y luego repetir todo lo visto para el ejemplo no ejercicio 16.2, tiene el mismo número que se refiere a los automóviles Toyota. Y bueno, entonces así están las cosas y pues si hay algunas preguntas o comentarios, yo estoy en la disposición de atender eso en estos momentos, pero ahorita pues vamos a tener que conformarnos, o al menos yo, de que nada más alcanzamos a llegar hasta aquí. Profe.